Y en vista que tenemos al Señor de los Milagros ya en Asturias, pues nos dedicamos a venerarlo a Él en su día. Y es una emoción, sientes una paz. Es el momento que dices, bueno, estoy al otro lado del charco y estoy viendo al Señor de los Milagros. Te transmite un paso a nuestro Perú, el cual, dices tú, veo al Señor de los Milagros en Asturias, recuerdo momentos que viví en mi país y saber que hay gente que no son de nuestro país, como Colombia, como Ecuador, ves, aquí están hermanos de cofradía. Y yo al llevar la vela, pues la vela significa luz divina, en la cual al momento de ir te sientes con una paz, una cosa tan bonita en tu conciencia que dices, Dios mío, más puro que tú no hubo nadie, y por qué nosotros tampoco no podemos ser igual. La mayordomía del año pasado inició esta obra, ¿no? Pero en realidad no la inició solamente el año pasado. Esto ya lo había iniciado la asociación ARPA con el presidente José Luis. Ellos empezaron modestamente con un cuadro, con una misa, y a partir del año pasado decidimos que queríamos recibir el hábito, como de verdad, como dar matar, ¿no? Y este año le ha tocado a Isabel. Esto ha sido, pero ha alcanzado unos límites que yo no esperaba. Ha habido mucha concurrencia. Les agradezco a todas las personas que han venido, que han colaborado conmigo de una o de otra manera. Yo estoy muy contenta. Además, sabemos de más que la religión no tiene nacionalidades, ni color, ni razas, ni edades. Entonces, esto, el Señor de los Milagros es eso, de los milagros. Está uniendo a muchas personas. Para el próximo año ha acogido la mayordomía Lucho, que es un compatriota de nosotros, un compatriota peruano, y bueno, esperamos pues tener un poco más de mujeres vestidas con el hábito, un poco más de cargadores, un poco más de saumadores, un poco más de todo, y que se extienda más y que muchas personas más lleven el hábito, ¿no? Como lo estamos llevando hasta el día de hoy. Y los invito a todos nuevamente, reitero la invitación, la misma invitación que hice para este año, pues la hago para el otro año, y que vengan y que son bien recibidos, con los brazos abiertos.